Quizás los que lean este post dentro de un año se reirán un poco porque la crisis a lo mejor ya habrá pasado y estas palabras se las habrá llevado el viento como a tantas otras. Pero ¿qué más da? Al fin y al cabo, tarde o temprano, a casi todas las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? La verdad es que yo de estos temas de geopolítica soy un gran aficionado e interesado, pero bueno, reconozco que no tengo una especial preparación para eso, más allá del porrón de libros que he leído de todo tipo y tal, pero bueno, no tengo una preparación específica en este tema. Sin embargo, pues mira, me ha recordado esta crisis que hay en Ucrania ahora mismo a una serie de cosas que leí hace muchos años y he juntado un par de puntos y tal que estaban desconectados y creo que merece la pena dedicar un tiempo bueno, pues a poner en negro sobre blanco estas ideas y subirlas aquí a esta web de misterio, que es un tema que está muy relacionado con el misterio, ¿eh? La foto de la chica que veis en el post es Madame Blavatsky, que es ucraniana y es un personaje central en todo el desarrollo del esoterismo moderno. Lo cierto es que cuando escribo esto es finales de enero de 2022. A ver, justo 31 de enero de 2022 y la crisis con Ucrania dista mucho de haberse solucionado. Parece que lo último es que, bueno, pues emprenden una serie de conversaciones, pero sin retirar el ejército. Probablemente se solucionará, no lo pongo en duda, pero a fecha de hoy, insisto, a finales de enero de 2022 no se ve una solución fácil al problema. Digo que se solucionará, entre otras cosas, por el razonamiento que voy a expresar aquí, ya veréis. Como de costumbre, voy a empezar por el final y voy a dar la solución al problema al principio del post. ¿Vale? Del problema de la crisis que hay, no de Rusia con Ucrania, sino de todo lo que es el mundo ruso con Occidente, ¿verdad? A Ucrania le ha tocado históricamente, bueno, pues ya veremos los detalles ahora más adelante, pero de momento hacer el papel del payaso de las bofetadas. A ver, desde mi punto de vista, habrá guerra, ¿vale? Algún tipo de guerra, aunque sea... De hecho ya la hay, porque, bueno, pues todas estas maniobras de 150.000 soldados rodeando a un país, eso es un acto de guerra ya, pero bueno, pero yo creo que algún tipo de guerra habrá. Lo habrá si ocurre lo siguiente, es decir, si Putin hace el siguiente cálculo. O sea, Putin puede pensar: si me retiro de la frontera de Ucrania ahora, lo primero que va a hacer Ucrania es pedir el ingreso en la OTAN por la vía de urgencia. Eso significaría la guerra, pero la guerra en unas condiciones muy desventajosas para Rusia, porque Ucrania pues ya sería un país OTAN, ya tendría bases americanas, ya estarían los países de la OTAN obligados a asistir a Ucrania si es invadida por Rusia. Fijaros que las noticias de anoche era que no va a haber soldados OTAN en Ucrania porque Ucrania no es un país de la OTAN. Es decir, le están diciendo a Rusia: si vas a invadir, invade ahora o nunca, ¿vale? Entonces decía que ya Ucrania sería un país OTAN, ya tendría bases americanas y los globalistas con Soros a la cabeza habrían puesto sus garras, como están haciendo ahora, en la población ucraniana para someterla por adoctrinamiento, ¿vale? Vía el control que tienen de todos. Y cuando digo todos, son todos los medios de comunicación. Y todos los partidos políticos, excepto alguno. ¿Estamos ante un escenario de guerra ahora o guerra más adelante? Bueno, pues Putin podría pensar: voy pues a la guerra ahora que Ucrania no es OTAN y los tengo ya rodeados. Además, pillamos a los aliados desunidos, un presidente de los Estados Unidos que es un personaje débil, etc. Si Putin hace este razonamiento que acabo de decir, habrá guerra en febrero. La única forma de salir de aquí es que se llegara a algún complicado cambalache de cesiones
y contracesiones por las cuales Ucrania, bueno, pues pasaría a ser pues una especie de país neutral, una especie de Suiza, independiente de Rusia en todo, pero sometida a un tipo de vasallaje. Yo te dejo ser libre, sí, pero a cambio ¿de qué? Pues una serie de condiciones que serán secretas y de las que el pueblo no se enterará. Y yo creo que eso, a tenor de las noticias que se están oyendo ayer y hoy, pues es la vía que están ensayando ahora, ¿no? Desconocemos a esta fecha, a 31 de enero de 2022, si eso tendrá éxito o no. Yo soy pesimista, pero bueno, vamos a verlo. El punto débil de Rusia ahora mismo es más bien propagandístico, y las potencias occidentales saben cómo usarlo. El planteamiento es muy simple. Basta con machacar día y noche en todos los telediarios pues lo siguiente: ¿Ucrania es un país independiente? Sí. ¿Quién atenta contra la independencia de Ucrania rodeando al país con un poderoso ejército? Rusia. Pues la carga de la prueba está en Rusia. Y mediáticamente, a estilo catecismo Ripalda, pues esto en los telediarios la hace quedar fatal, ¿no? Pero el planteamiento es muy tramposo. No hace falta ser doctor en historia para saber que no es que Ucrania sea una parte de Rusia, es que históricamente Rusia procede de Ucrania. Ucrania es la madre de todas las Rusias, es como Asturias con respecto a España. Por avatares de la historia, Ucrania logró la independencia de Rusia por el desmoronamiento de la Unión Soviética, pero eso no enmascara la realidad histórica. La península de Crimea siempre fue rusa y fue Nikita Khrushchev quien se la regaló a Ucrania, como dictador autócrata que era en la Unión Soviética, ¿no? Rusia no hizo otra cosa con la invasión de la península de Crimea que recuperar lo que era suyo. Las provincias orientales ucranianas no es que sean de mayoría rusa o filorrusas o prorrusas, es que son directamente rusas. Bien, si observamos el mapa, esto se puede ver en el post en la web, lógicamente no aquí en iVoox, vemos que Rusia, a pesar de haber perdido un 30% de su territorio después de la caída del muro, todavía sigue siendo un país enorme. Pero ser un país grande no tiene por qué ser una ventaja estratégica. Rusia es un país grande, pero muy fácilmente invadible. Si lo comparamos con España, podemos ver que España es una península rodeada de mar y de una cadena montañosa altísima por la parte terrestre, por Pirineos, ¿no? Es decir, incluso con planteamientos de guerra moderna, España es un país sobre el papel más defendible que Rusia. Al ser Rusia una especie de imperio enorme, central, con inmensas fronteras terrestres, pues su ejército tiene que ser básicamente terrestre y muy grande. Pero en caso de guerra, enormes partes de su territorio pueden ser comidas por los invasores. Por eso no puede permitirse que los posibles invasores se coloquen a las puertas de Moscú. O sea, Rusia, por narices, por simple geografía, tiene que tener estados tapón. Es decir, los estados que rodean a Rusia tienen que ser neutrales en toda esta dinámica de bloques, ¿no?, que hay en el mundo. Si observamos el mapa, vemos dos cosas. La primera, que Ucrania es un país enorme, es decir, como estado tapón es un país gigantesco, y que su frontera puede que esté a escasos 500 kilómetros de Moscú, ¿vale? Es algo que Rusia, imaginaros, vamos a ver, una base de misiles a 500 kilómetros de Moscú, eso es algo que Rusia no puede consentir y no lo va a tolerar en modo alguno. Antes irá a la guerra con todas las consecuencias. Luego podrá haber todas las soluciones intermedias que se quieran, todas las componendas diplomáticas secretas que podamos imaginar, que en eso es en lo que están ahora, pero ese escenario no se va a dar incluso si hay que ir a una guerra nuclear. Y no olvidemos que en caso de guerra atómica es un juego donde todo el mundo pierde, ¿vale? Rusia, tener en cuenta que es un país que tiene territorio, estructuras y una población resiliente para aguantar una guerra nuclear. Pero, ¿cuánto durarían las sociedades corruptas occidentales en pie con solo que les cayera una bomba atómica?
Ya os lo digo yo, ni 24 horas, y les caerían cientos o miles de bombas. A Rusia también, sin duda, o no, como dice Rajoy, o no tantas. Y ellos están preparados. Si quieres ganar un combate de boxeo, no solo tienes que tener una buena pegada, también tienes que ser un buen encajador. Si no puedes encajar bien los golpes, estás perdido. En la guerra nuclear, el que resiste gana, como decía Camilo José Cela. Si a eso se le puede llamar ganar, claro, lógicamente, esto serían victorias pírricas, ¿no? Pero aunque sea una victoria pírrica, sería victoria al fin y al cabo. Occidente debería tener mucho cuidado en hacer apuestas que luego no va a poder pagar. Y así podríamos continuar indefinidamente razonando sobre temas geopolíticos y estratégicos que sin duda son interesantes y a mí me gustan mucho. Pero que al final esto es hablar por no callar, es decir, al final no sacamos nada de aquí, acaban siendo aburridos, pues porque no llegas a ninguna conclusión cierta. ¿Por qué? Porque la historia tiene muchos giros de última hora y es casi imposible predecir cómo va a terminar el tema. Y como esta es una web dedicada a temas de misterio, vamos a profundizar un poco más en el alma oculta de los rusos, que la tienen. Rusia tiene como país desde mi punto de vista, una gran similitud con España. Más que un país, es un organismo vivo. Cuando España tenía un imperio, ese imperio no era una metrópoli con colonias, como el Imperio Británico, por ejemplo. Se hablaba de que había varias Españas, las otras Españas, con sus virreyes, ¿no? El ejemplo lo tenemos, bueno, pues en las últimas tierras españolas, en América, que eran pues Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico no eran colonias, eran España, ¿vale? Eran pues igual que lo que hoy llamamos comunidades autónomas, tan españolas como Murcia o Galicia. Simplemente, bueno, pues se independizaron y ahí empezó su calvario, claro. En el caso de Rusia, pues es algo muy parecido. Se habla de las Rusias, de todas las Rusias, de la madre de todas las Rusias. Cuando cayó la Unión Soviética, muchas de esas Rusias se independizaron. Kazajistán, Uzbekistán, la propia Ucrania, las repúblicas bálticas, etc. Pero bueno, todos esos países, ahora independientes, seguían manteniendo lazos estrechos pues entre ellos y con Rusia, ¿no? Bien, es verdad que luego la insidiosa labor de Occidente empezó por enfrentarlos, ¿no? Y en eso es en lo que estamos ahora. Es pues un organismo vivo, es decir, si te comes una parte, si amputas una parte, lo que queda sigue siendo Rusia y tiende a reunirse con la parte separada. Es muy difícil, esta es mi idea, ¿vale? Es muy difícil destruir la unidad nacional de un pueblo así. Su territorio puede pasar por guerras, invasiones y 1000 avatares históricos, pero siempre será recuperado por su verdadero dueño y Rusia ha pasado por unos cuantos de esos, ¿eh? También hay que saber que Rusia como nación es un país que nunca olvida las afrentas y España ya le debe unas cuantas a Rusia por nuestro servil y estúpido papel poniendo aviones y tanques en los países bálticos para jorobar todo lo que podamos a Rusia. Nosotros, jorobar a Rusia. Solo un milagro ha impedido que todos esos aviones hayan sido derribados de un plumazo. Estamos haciendo el idiota como país. ¿Por qué razón hemos nosotros de salir a la palestra a dar la cara en un conflicto que ni nos va ni nos viene y que es un tema de la anglosfera contra Rusia? España es una potencia de tercera regional, con una economía en quiebra, que lo único que tiene es una cara bobalicona para que se la parta. Bueno, veamos el tema más misterioso y esotérico. Vamos a ver la relación con Nostradamus. Me he decidido a escribir este post porque cuando supe de este conflicto enseguida recordé que una antigua novia me regaló allá por el lejano 1982 un libro que entonces pues fue muy valioso para mí. Es pues la edición de las profecías de Nostradamus de Jean-Charles de la Fontbrun, ya fallecido, ¿vale? Falleció en 2010. Ciertamente me decepcioné bastante con el libro. Yo empecé a leerlo con avidez, pero no porque fuera malo, sino por ignorancia de lo que es en el fondo una profecía. Yo esperaba ver una cronología del fin del mundo con fechas, horas
y todo tipo de detalles, y me llevé varias sorpresas. La primera, el libro se titula Nostradamus, historiador y profeta. Eso que parece un subtítulo atractivo esconde una especie de engaño. Más de la mitad del libro corresponde a profecías de Nostradamus que ya se han cumplido a lo largo de la historia, de ahí lo de historiador. Es decir, que lo que a mí me gustaba entonces era, digamos, lo sensacionalista, la carnaza, saber el futuro, que un profeta me dijera que iba a pasar en aquella lejana Guerra Fría. Entonces estábamos en 1982 en plena Guerra Fría. Bueno, pues me fui al 25% restante del libro, que contenía la parte profética mollar, y allí donde el profeta pues me iba a dar el do de pecho. ¿Y qué me encuentro? Pues una serie de cuartetas. El libro está, Nostradamus escribía en verso, ¿vale? Entonces, en una métrica que se llama cuarteta. El libro está muy bien editado porque vienen mapas y entonces pues por cada cuarteta hay un título, la cuarteta en francés en el original, la cuarteta traducida también en verso y luego ya una traducción en texto, ¿no? ¿Vale? Ya sin entrar en verso ni nada y traduciendo un poco las palabras poéticas de, bueno, las que Nostradamus tenía en el siglo XVI para poder expresarse, ¿no? Para poder contar sus ideas. Por ejemplo, Nostradamus en el siglo XVI no sabía quién iba a ser el Papa Juan Pablo II, pero le llamaban en francés de Paul Mansol, ¿no? El trabajo del sol, pues como un papa que iba a durar mucho tiempo y que iba a viajar mucho como el sol a lo largo del universo y que iba a trabajar mucho y desarrollar mucha actividad. Bueno, pues todo eso, toda esa serie de frases y palabras clave están traducidas en el texto ya plano, ya legible perfectamente por un hispanoparlante. Y bueno, pues el libro está muy bien editado y está pues muy atractivo de leer, pero hay que saber lo que es una profecía, claro. Bueno, enseguida me di cuenta de que las cuartetas están un tanto deshilachadas, inconexas, pues donde no hay forma humana de orientarse, ¿no? Enseguida me di cuenta de que establecer una cronología pues era misión imposible. Pero es que, prescindiendo de fechas, ni siquiera era posible ordenar las diapositivas en el tiempo. Pero bueno, yo cogí aquello, leí, reí, requete leí, y una cosa sí que me quedó clara. Primera, habrá Tercera Guerra Mundial. Eso está claro. Segunda, el enemigo de Occidente será una coalición entre Rusia, China y ciertos países musulmanes. ¿Os suena de algo? Esas maniobras en el Índico de Rusia, China e Irán. Fijaros que habla de países musulmanes, no árabes. Irán no es un país árabe. Y tercera, habrá invasión de Europa y utilización de armas nucleares por parte de la coalición de Rusia, China y los países islámicos. Bueno, estas tres ideas nunca se me fueron de la cabeza, pero el tiempo pasó. Entonces no había Rusia, sino Unión Soviética. Entonces los países musulmanes seguían siendo amigos de Occidente. Estamos hablando de 1982. Entonces China era un país, cuesta creerlo, ¿verdad? Pero era un país pobre, subdesarrollado y que en muchas regiones se pasaba hambre, y cuya relevancia política, militar y económica era exactamente cero. Pero el tiempo pasó, la Unión Soviética desapareció y dejó en su lugar a Rusia. China pasó del tercer mundo a ser primera potencia mundial, se dice pronto, y los países musulmanes son enemigos mortales de Occidente. Simultáneamente, Occidente emprendió una decadencia que estamos viviendo ahora de forma acelerada. Y aquí es cuando de verdad cobra toda su importancia la profecía de Nostradamus. Aquí es donde se revela con toda su crudeza, con toda su insidia y con toda su carga de negros presagios de un futuro sangriento que sacudirá nuestras corruptas y adormecidas conciencias y nos sacará de nuestras adoradas zonas de confort para siempre. Veamos algunas cuartetas significativas. Las voy a dar ya traducidas para una mayor claridad. La primera de ellas habla de la invasión ruso-musulmana en el Rin y el Danubio, combates en Malta y en el Golfo de Génova. Bueno, y dice: el año en que estarán dispuestas a alejarse del engaño
Las dos mayores potencias de Asia y África, o sea, Rusia y los países musulmanes, llegarán hasta el Rin y el Danubio. Habrá entonces gritos y llantos en Malta y en el Golfo de Génova. Bueno, siguiente cuarteta. Habla de la derrota de Occidente, advertencias del Papa, el mensaje de Nostradamus despreciado por la izquierda y por Alemania, el retorno de la monarquía. Y dice así: los rusos pondrán en fuga a Occidente. Ni la gente salida de la revolución, o sea, la gente de la izquierda, ni los alemanes escucharán mi mensaje cuando los peligros de la guerra sean señalados por el Papa durante su pontificado y bajo la República. Entonces Francia conocerá su mayor infortunio. Luego regresará a la monarquía. Bueno, y finalmente, pues una tercera cuarteta que entresaco aquí, y que habla de cohetes utilizados contra Occidente y Japón, la Tercera Guerra Mundial, el reino de los rojos. Fuego procedente del cielo, o sea, cohetes, alcanzará el Occidente y luego el mediodía, que es el mundo musulmán, y correrá hasta Japón. Los gusanos morirán de hambre sin ni siquiera encontrar raíces con las que alimentarse. Será la Tercera Guerra Mundial que hará brillar los fuegos de la guerra de los rojos que reinarán. Se conocerá el hambre. Fijaros que Nostradamus, que vivió en el siglo XVI, habla de Tercera Guerra Mundial y de naciones que entonces no tenían importancia ninguna. Creedme, bueno, y que no existían, ¿no? Alemania no existía en el siglo XVI. Creedme, los que no hayáis leído el libro de Nostradamus, que hay muchísimas más cuartetas donde describe una y otra vez esta alianza entre Rusia, China y los musulmanes en una guerra total contra Occidente. Coincide también con las profecías cristianas. Bueno, ya las hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Quiebra económica y guerra casi al mismo tiempo, y que causan pues una gran catástrofe humanitaria por el uso de armas nucleares, químicas y bacteriológicas. Varias naciones son destruidas, se nos dice, la humanidad entra en una decadencia y en un marasmo absoluto, y hete aquí que surge un Salvador. De la misma manera que Cristo vino a salvar al mundo, el anticristo vendrá también como salvador de la humanidad. El paralelismo entre Cristo y el anticristo es absoluto. El anticristo será una especie de pacificador, de reunificador de la humanidad, pero al final se manifestará como un dictador terrorífico. Esto del anticristo también aparece en muchas otras cuartetas de las profecías de Nostradamus, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Esta crisis de Ucrania se enmarca en la Tercera Guerra Mundial que precederá a la venida de ese anticristo y a las guerras de ese anticristo que tendrán lugar posteriormente. Y ya cuando las guerras del anticristo acaben, aterrizará la Jerusalén celeste y se producirá la segunda venida del Mesías. Bueno, ese es un poco en plan telegráfico cómo se desarrollaría la película, ¿no? Veamos el pensamiento ruso actual, ¿no?, con respecto a esta crisis. Los rusos más o menos piensan lo siguiente. En palabras de Alexander Dugin, el problema de Europa Oriental, o sea, Ucrania y Bielorrusia, especialmente porque su integración dentro de la OTAN es un obstáculo para la Gran Rusia. Fijaros que este pensador ruso habla de la Gran Rusia. Bueno, continúa Alexander Dugin, especialmente porque compartimos muchos lazos históricos y culturales con estos países, o sea, con Ucrania y con Bielorrusia, lógicamente, siendo muchos de ellos eslavos ortodoxos o que tienen orígenes euroasiáticos bastante claros. Ellos son nuestros hermanos, pero lamentablemente hacen parte de la OTAN. La mejor solución sería que se convirtieran en un vector de integración entre nosotros y los países de Europa occidental, o sea, estados tapón neutrales, ¿no?, de lo que hemos hablado antes. Lo que permitiría desarticular proyectos como el Nord Stream 2. En eso todos nosotros, los rusos, coincidimos, pero lamentablemente la realidad es otra. Europa Oriental se ha convertido en un cordón sanitario, es decir, en la clásica herramienta al servicio de la geopolítica anglosajona diseñada para evitar la integración del continente europeo con Eurasia, ¿vale? Bueno, pues esta es la tensión que hay, ¿no? Europa tira de Rusia, el imperio euroasiático ruso tira por la otra parte y los anglosajones pues dando por saco como es su costumbre, ¿no?, y metiéndonos en líos que nosotros no estamos buscando. De vez en cuando este cordón sanitario se rompe, pero ahora está bajo control de nuestros enemigos.
En el momento en que Rusia se vuelva cada vez más fuerte, seremos capaces de quitarlo. ¿Vale? Eso es la guerra, ¿eh? Ojo, leer entre líneas. El Báltico y Europa Oriental hacen parte de nuestra agenda geopolítica de mañana. No obstante, prosigue Alexander Dugin, ahora está en juego el espacio postsoviético postimperial. Eurasia es nuestro hogar y nuestra principal tarea es ponerlo en orden. Bueno, como podemos ver, la filosofía política rusa no tiene nada que ver con el corrupto Occidente. Ellos, sin duda, son un país europeo, sin duda alguna. Pero su destino como nación, su hogar, pues está en Asia. Ahí está su imperio, que siguen conservando, ¿eh? Ellos acabarán recuperando todo su imperio euroasiático. Los rusos son antiglobalistas y por eso hay que apoyarles en su lucha contra el Occidente corrupto. Niegan el liberalismo, el globalismo, el posthumanismo, la ideología de género, la hegemonía occidental, la doble moral y la cultura postmoderna. Sin embargo, ¿qué es lo que afirman? Y esto es lo que nunca se dice en los telediarios, pero que en mi web, que no es políticamente correcta, entre otras muchas cosas, pues sí voy a decir, ¿no? Ellos afirman, primero, Rusia como el bastión del mundo ortodoxo y Moscú como la tercera Roma. La monarquía rusa como el dique o catejón que previene el triunfo de la inequidad en el mundo. Los ideales eslavófilos sobre el destino universal de los eslavos y otros pueblos orientales gracias a un tercer renacimiento. Fijaros la cantidad de conceptos que van: catejón, el tercer renacimiento, la inequidad, la tercera Roma. Eso se podrían escribir miles de páginas solo con eso. La teoría euroasiática de Rusia como una civilización distinta e independiente de Occidente, ¿vale? Las ideas de los populistas rusos de que la sociedad rusa es profundamente agraria y su rechazo de la industrialización. Bueno, yo en esto no estoy muy de acuerdo. Al final Rusia es una sociedad industrial, ¿no? También. Las ideas soviéticas, finalmente, sobre la oposición de Rusia a Occidente y al resto del mundo. Bueno, efectivamente, en la época de la Unión Soviética se exacerbó, digamos, esa especie de la Unión Soviética contra todo el mundo mundial. Un poco exagerando la nota de lo que se quiere ahora, ¿no? Para los rusos es necesario no solo volver a restaurar estos paradigmas, sino también resolver los profundos cismas que existen entre ellos y las oposiciones históricas que uno u otro han tenido en su momento. Lo que ellos quieren es volver hacia el pensamiento ruso. Ellos lo llaman de la siguiente manera. Ellos lo llaman resucitar nuestro logos, ¿vale? Que es un concepto, es una palabra griega, y ahondar en él. Y además afirman que esta tarea solo la pueden llevar a cabo pensadores y místicos. Pues requiere de una gran inspiración y una amplitud de miras tan cristalina que solo puede provenir de quienes conozcan a profundidad el destino ruso. Muchos pensadores en Rusia dicen que el conflicto con Occidente pues es algo inevitable, aun cuando la mayoría de los rusos pues estaban ilusionados con la perestroika, las reformas o el inicio de las relaciones de Rusia con los Estados Unidos. Saben que saben que este momento del enfrentamiento va a llegar. Ahora pues solo los locos o los agentes occidentales pues se dan el gusto de ignorar esta verdad. El despertar de Rusia es inevitable, algo parecido al de China, ¿no? Y llegará el momento en que su logos, como ellos dicen, despierte. Fijaros, y ya para concluir, que Rusia es un país que sigue siendo espiritual, que se contrapone a un Occidente, aparte de todas las contraposiciones que hemos visto, a un Occidente absolutamente corrompido y materializado, y que tiene como dicen ellos, un logos que despertar, sea lo que sea esto o signifique lo que signifique. Como decía Juan Pablo II, estamos ante la primera gran batalla entre el espíritu y el antiespíritu.